Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para descubrir algo nuevo juntos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las mini dramas turcas. Pero no dramas cualquiera, no. Vamos a hablar de esas joyas escondidas, esas series cortitas, adictivas hasta el extremo, que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más aunque tengan pocos episodios. ¿Alguna vez te ha pasado que empiezas una serie y, de repente, ¡zas!, se acabó y te quedas con ese vacío existencial? Pues prepárense porque hoy vamos a explorar algunas opciones que les dejarán exactamente así, pero de la mejor manera posible. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta lista imperdible, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si son veteranos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estoy buscando las mejores recomendaciones y secretos para compartir con ustedes. Así que no lo duden y únanse a esta comunidad que cada día crece más. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a empezar. La primera joyita que quiero presentarles es *suspense dramático*. Ethos. Esta serie, disponible en Netflix, es una verdadera obra maestra. Aunque técnicamente no es una mini drama en el sentido estricto de la palabra, con sus 8 episodios, es lo suficientemente corta como para considerarla perfecta para un maratón de fin de semana. Ethos nos presenta un mosaico de vidas en Estambul, explorando las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y el laicismo, a través de las experiencias de un grupo diverso de personajes. Tenemos a una psicóloga secular que atiende a una paciente con una profunda fe religiosa, un hombre de negocios con una crisis existencial, una ama de casa conservadora que lucha con su identidad. Cada personaje está ricamente desarrollado y sus historias se entrelazan de manera sorprendente, ofreciéndonos una visión profunda y matizada de la sociedad turca contemporánea. La fotografía es preciosa, la banda sonora es envolvente y las actuaciones son impecables. De verdad, si buscan algo que los haga pensar y sentir, Ethos es una apuesta segura. No se dejen intimidar por los subtítulos, vale la pena cada segundo. Ethos es mucho más que una serie, es un espejo que refleja las complejidades de la Turquía actual. A través de sus personajes, la serie aborda temas sensibles como la discriminación, la desigualdad social y la lucha por la identidad en un mundo globalizado. La brillantez de Ethos reside en su capacidad para presentar estos temas de una manera honesta y sin juicios, permitiendo que el espectador forme su propia opinión. La directora y guionista Berkun Oya ha creado una narrativa que teje con maestría las vidas de personas aparentemente inconexas, revelando las conexiones sutiles que existen entre ellas. La serie no solo te entretiene, sino que también te invita a reflexionar sobre tu propia vida y las decisiones que tomas. La actuación es, sin duda, uno de los puntos fuertes de Ethos. El elenco, compuesto por actores talentosos y versátiles, da vida a personajes complejos y multidimensionales. Cada uno de ellos transmite una gama de emociones que te hacen conectar con sus historias a un nivel profundo. Defne Kayalar, en el papel de la psicóloga Peri, ofrece una interpretación sutil y matizada de una mujer que lucha por mantener su objetividad profesional mientras lidia con sus propios demonios internos. Oyku Karayel, como Merim, la paciente con una fe religiosa inquebrantable, ofrece una actuación conmovedora y auténtica que desafía los estereotipos sobre las mujeres musulmanas. Fatih Arman, como Yasin, el hombre de negocios con una crisis existencial, ofrece una interpretación visceral y honesta de un hombre que se siente perdido en un mundo que cambia rápidamente. Pero Ethos no solo destaca por sus actuaciones y su guión inteligente. La serie también es visualmente impresionante. La fotografía es cuidada y elegante, capturando la belleza y la complejidad de Estambul. La banda sonora, compuesta por canciones tradicionales turcas y melodías originales, crea una atmósfera envolvente que te transporta a la ciudad y te sumerge en las emociones de los personajes. Cada detalle de la serie, desde el vestuario hasta la escenografía, ha sido cuidadosamente considerado para crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. Pasando a algo un poco más ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo Immortals. Esta serie de vampiros turca, también en Netflix, es pura fantasía y acción. Con sus 8 episodios, nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso donde los vampiros y los humanos conviven en secreto en Estambul.
La historia sigue a Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió y mató a su familia. A medida que Mia se adentra en el mundo de los vampiros, descubre secretos oscuros y se enfrenta a dilemas morales que pondrán a prueba sus límites. Immortals es una serie visualmente impactante con escenas de acción coreografiadas de manera impresionante y efectos especiales bien logrados. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es para ustedes. Además, la banda sonora es súper pegadiza y te mantiene al borde del asiento durante toda la serie. Prepárense para maratonearla en una sola noche, es imposible parar. Immortals toma el género de vampiros y lo reinventa con un toque turco distintivo. La serie combina elementos de fantasía, acción y drama para crear una experiencia de visualización emocionante y adictiva. La ambientación en Estambul, con sus calles laberínticas y su rica historia, añade una capa adicional de misterio y exotismo a la historia. La serie no solo se centra en la acción y los efectos especiales, sino que también explora temas como la venganza, la moralidad y la búsqueda de la identidad. El personaje de Mia, interpretado por el Zinsangu, es una heroína fuerte y decidida que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para vengar la muerte de su familia. Su viaje a través del mundo de los vampiros está lleno de peligros y desafíos, pero ella nunca pierde su determinación. El personaje de Dmitri, interpretado por Kerem Bürsin, es un villano carismático y complejo que tiene sus propios motivos para sus acciones. La relación entre Mia y Dmitri es tensa y conflictiva, pero también hay una atracción innegable entre ellos. Los efectos especiales en Immortals son impresionantes y están bien integrados en la historia. Las escenas de lucha son coreografiadas de manera experta y son emocionantes de ver. La banda sonora es pegadiza y te mantiene al borde del asiento durante toda la serie. Si eres fanático de las historias de vampiros, Immortals es una serie que definitivamente debes ver. Si lo que buscan es romance, entonces no pueden perderse Fi. Esta serie, que originalmente se transmitió por un servicio de streaming turco y ahora está disponible en algunas plataformas con subtítulos, es un drama psicológico romántico que te atrapa desde el principio. Con sus 13 episodios divididos en 2 temporadas, Fi nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A medida que Can se entromete en la vida de Duru, su obsesión se vuelve cada vez más peligrosa y destructiva. Fi es una serie intensa y provocadora que explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine y Sarkaya como Duru y Mehmet Günsur como Can Mañay. Advertencia: esta serie no es para los sensibles, ya que contiene escenas explícitas y contenido que puede ser perturbador. Pero si les gusta el drama psicológico con un toque de romance oscuro, Fi es una opción excelente. Fi es una serie que te hace cuestionar la naturaleza del amor y la obsesión. La serie explora los límites de la ética y la moralidad en una relación. El personaje de Can Mañay es un psicólogo brillante y carismático, pero también es un hombre obsesionado con el control y la manipulación. Su obsesión con Duru lo lleva a cruzar líneas que nunca debería haber cruzado. El personaje de Duru es una joven bailarina talentosa que está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Ella es vulnerable y busca la aprobación de los demás. Can Mañay se aprovecha de su vulnerabilidad y la manipula para que haga lo que él quiere. La serie te hace preguntarte si Duru es una víctima o si tiene algún grado de responsabilidad en lo que le sucede. Fi es una serie visualmente impresionante con una banda sonora inquietante que complementa perfectamente la historia. La serie está llena de simbolismo y metáforas que te hacen pensar mucho después de que hayas terminado de verla. Si estás buscando una serie que te desafíe y te haga sentir incómodo, Fi es una excelente opción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la serie contiene escenas explícitas y contenido que puede ser perturbador, por lo que no es para todos. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a una comedia romántica ligera y encantadora, Erkenzicus. Aunque esta serie tiene muchos más episodios que las anteriores, quiero mencionarla porque es tan adictiva que te la puedes tragar en tiempo récord. Además, cada episodio está lleno de humor, romance y paisajes impresionantes de Estambul y sus alrededores. Erkenzicus nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Su relación está llena de obstáculos y malentendidos, pero el amor entre ellos es innegable. Erkenzicus es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato.
Te reirás a carcajadas, suspirarás de amor y te enamorarás de los personajes. Si buscas algo que te levante el ánimo y te haga sonreír, esta es tu serie. Además, las actuaciones de Demet Özdemir y Can Yaman son simplemente adorables. Erkenzicus es el escape perfecto para aquellos que buscan una comedia romántica reconfortante y llena de encanto. La serie se destaca por su humor ligero y situaciones cómicas que surgen de los malentendidos y las diferencias entre Sanem y Can. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su actuación hace que la relación entre Sanem y Can sea aún más creíble y adorable. La serie también celebra la belleza de Estambul y sus alrededores, con escenas filmadas en lugares emblemáticos y paisajes impresionantes. La fotografía es vibrante y colorida, lo que contribuye a la atmósfera alegre y optimista de la serie. Erkenzicus es más que una simple comedia romántica, también es una historia sobre la búsqueda de los sueños, la superación de los obstáculos y el poder del amor. Sanem es una joven que tiene grandes sueños, pero se siente atrapada por las expectativas de su familia. A medida que trabaja en la agencia de publicidad, comienza a descubrir su potencial y a perseguir sus sueños. Can es un hombre exitoso que ha dedicado su vida al trabajo, pero se da cuenta de que necesita algo más en su vida. A través de su relación con Sanem, aprende a relajarse y a disfrutar de la vida. Erkenzicus es una serie que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. Es una excelente opción para aquellos que buscan una serie que los haga sentir bien y que los transporte a un mundo de romance y aventura. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Sasillet. Esta miniserie, disponible con subtítulos en varias plataformas, es un thriller psicológico que te dejará sin aliento. Con sus 12 episodios, Sasillet nos cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria comienza a fallar, Aga decide tomar la justicia por su mano y castigar a los criminales que han escapado de la ley. Sasillet es una serie oscura y perturbadora, pero también es increíblemente inteligente y cautivadora. Las actuaciones son magistrales, especialmente la de Aluk Bilginer como Aga Beyolu, quien ganó un premio Emmy Internacional por su interpretación. Si les gustan los thrillers psicológicos con giros inesperados y una trama que te mantiene al borde del asiento, no se pierdan Sasillet. Es una verdadera joya de la televisión turca. Sasillet es una obra maestra del thriller psicológico que explora temas complejos como la memoria, la moralidad y la justicia. La serie te sumerge en la mente de Aga Beyolu, un hombre que lucha contra la pérdida de su memoria y la inevitable degeneración causada por el Alzheimer. A medida que su memoria se desvanece, Aga decide tomar la justicia por su propia mano y castigar a los criminales que han escapado de la ley. La actuación de Aluk Bilginer es simplemente excepcional. Su interpretación de Aga Beyolu es matizada y convincente, capturando la fragilidad y la determinación de un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad. La serie también cuenta con un elenco secundario talentoso que da vida a personajes complejos y creíbles. La trama de Sasillet está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento hasta el final. La serie te hace cuestionar la naturaleza de la justicia y la moralidad, y te obliga a reflexionar sobre las consecuencias de tus acciones. Sasillet es una serie visualmente impresionante con una atmósfera oscura y opresiva que complementa perfectamente la historia. La banda sonora es inquietante y te mantiene en tensión durante toda la serie. Si estás buscando un thriller psicológico inteligente y cautivador que te haga pensar mucho después de que hayas terminado de verlo, Sasillet es una excelente opción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la serie contiene escenas violentas y contenido que puede ser perturbador, por lo que no es para todos. Es una serie que te dejará reflexionando sobre la condición humana y la fragilidad de la memoria. Y ahí lo tienen, amigos, mi lista de mini dramas turcas adictivas que no se pueden perder. Espero que hayan tomado nota y estén listos para empezar su maratón de series. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y hay muchísimas más opciones disponibles. La televisión turca está llena de sorpresas y joyas escondidas, así que no tengan miedo de explorar y descubrir nuevas series que les encanten. No se limiten a esta lista e investiguen, pregunten, exploren. Hay un mundo de historias esperando ser descubiertas. En resumen, hoy hemos explorado 5 mini-dramas turcas que considero imperdibles: Ethos por su profundidad y reflexión social, Immortals por su acción y fantasía vampírica, Fi por su drama psicológico romántico, Erkenzicus por su comedia romántica ligera y Sasillet por su thriller psicológico inteligente y cautivador.
Espero que esta lista les haya sido útil y les haya inspirado a descubrir nuevas series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que siempre estoy buscando nuevas recomendaciones para compartir con ustedes, así que déjenme en los comentarios cuáles son sus mini dramas turcas favoritas. Me encantaría saber sus opiniones y descubrir nuevas series juntos. ¿Qué otras series han visto que les hayan encantado? ¿Qué tipo de historias les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Sus comentarios son muy importantes para mí. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Que disfruten de sus maratones de series turcas. Adiós.